Muy buenas tardes, estimados televidentes. Llegamos a un programa más de Ética y Vida. En esta ocasión, pues ya en nuestro sexto programa, siguiendo con el tema del aborto en nuestro país, El Salvador, me acompañan dos opiniones a mi criterio muy relevantes, pues nos acompañan dos médicos que son el doctor Mauricio Velado, quien es pediatra, además es cardiólogo pediatra, y el doctor Carlos Villacorta, quien es médico internista y también médico gastroenterólogo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar acá. Buenas tardes, agradecido, ¿verdad? Y un gusto, definitivamente. También vale la pena recalcar que el doctor Carlos Villacorta es el presidente de la Asociación de Bioética de El Salvador, quienes en semanas recientes pues emitieron un comunicado en la postura sobre la vida. Doctor, si me gustaría empezar con eso de la Asociación de Bioética de El Salvador, en ese comunicado que se vio en los periódicos de mayor circulación y también en redes sociales, donde dan esa postura sobre la vida desde un punto de vista bioético. Definitivamente. Nuestra postura es que nos interesa la dignidad humana en todas sus etapas, desde la fecundación hasta la muerte natural. No distinguimos de ninguna manera calidades de ser humano, ni según la etapa o el estado mental de la persona. Un ser humano desde que comienza a desarrollarse es eso, una fase de desarrollo permanente hasta alcanzar cierta madurez y hasta después comenzar con un proceso de envejecimiento natural que pasa por diferentes etapas, ¿verdad? Pérdida de facultades, enfermedades, coma, anestesia general, a donde las personas pierden de alguna manera su capacidad de comunicarse, su capacidad de razonar en algún momento, pero no dejan de ser humanos. Entonces, la dignidad humana nos interesa así desde la fecundación, del inicio de la vida hasta la muerte natural. Creo que eso es muy importante recalcar, que es no solo estamos hablando del tema del aborto per se y en la vida, pues en el vientre materno, sino hasta esa muerte natural. También pues en esta ocasión me gustaría que el doctor Mauricio Velado nos platique un poco sobre lo que nos mencionaba pues tras cámara, que es el tema de Médicos por la Vida. Sí, pertenecemos a Médicos por la Vida y Médicos por la Vida nace una iniciativa que veíamos nosotros los médicos que pertenecemos al Reino Christi de meternos a defender la vida por sí. Nace en una reunión del equipo donde estábamos nosotros abordando ciertos temas y apareció el tema del aborto. Y creemos nosotros que y es claro que es importante nosotros como médicos pronunciarnos, ya que somos nosotros los más convencidos de que la vida comienza desde la fecundación y en todas sus etapas. Nosotros desde entonces hemos estado pues reuniéndonos con algunos diputados de todas las fracciones y también reuniéndonos con personas que manejan muy bien el tema del aborto y todas las causales que quieren imponernos acá en nuestro país. Muchas gracias, doctor, y por ahí me gustaría irme, ya que mencionan las benditas causales. Pues primero empezaron que con 4, pero después de que vino un análisis de Human Rights Watch y dijo que no, que quizá era más fácil irse por la vía de Chile y que mejor solo 2 causales. Entonces estas 2 causales pues hablan del tema de la violación, que resulta el embarazo. Yo no sé si alguno de ustedes dos me pudiera contestar si hay algún tipo de estadística o de un punto de vista médico-científico, cuánta mujer que sufre una violación queda embarazada. Yo creería que no es la mayoría, o no solo que violación automáticamente en embarazo. O sea, estoy seguro que no, pero me gustaría saber si tienen algún conocimiento de eso. En efecto, sabemos primero que la causal va dirigida al tema de la violación en menores de edad. En menores de edad, debido a la falta de madurez completa en su sistema reproductivo, no es fácil quedar embarazada, es difícil. Y ese es un tema que hemos expuesto nosotros como Asociación de Bioética, que nuestras niñas, nuestras menores de edad, no salen embarazadas después de una violación, sino que después de un abuso sistemático, continuo, y que en la enorme mayoría de casos conocen al abusador y no lo denuncian. Entonces es un punto a donde se puede trabajar
muchísimo y antes de llegar al tema del embarazo y de la posibilidad del aborto. Entonces, respondiendo a la pregunta, no es fácil. La estadística exacta no la tenemos, pero sabemos que es difícil quedar embarazada en una sola violación. Pues le agradezco este comentario y esto ya nos deja con una posición muy clara y pues reforzando que lo que realmente debíamos de estar haciendo es luchando contra lo que causa esto, ¿no? O sea, contra la violencia familiar pues muchas veces puede ser el vecino, puede ser un padre, puede ser un tío, incluso un hermano el que está haciendo este abuso y ese pues sale muy bien librado pues una vez hay un aborto. Creo que es ahí donde debemos de llegar. También pues me gustaría, la siguiente causal habla cuando la madre está o sufre algún tipo de peligro y hago esto porque de los casos que conocemos o que han hecho muy emblemáticos era más hacer la bulla que el peligro real que sufría la madre. Sí, se está discutiendo mucho sobre las madres que tienen problemas cardíacos congénitos que pueden ser problemas muy leves a problemas muy graves y que estas mujeres en algún momento se embarazan ya que no llevan ningún sistema de anticoncepción y pueden llegar en algún caso a tener algún riesgo su vida. La mayor parte de los problemas congénitos de las mujeres embarazadas son problemas congénitos del corazón que son muy leves, que pueden llevar su embarazo sin ningún problema. Llámese un pequeño hoyo en la pared del corazón, tanto en la parte superior como inferior, una obstrucción de alguna válvula que puede ser leve a moderada y que pueden llevar muy bien su embarazo. Y también con estos pequeños orificios, la mayor parte de estas mujeres pues llevan su embarazo sin ningún problema, sin ninguna repercusión. Su corazón se adapta a todo esto. Y en algunas ocasiones, algunas mujeres van a necesitar, si el problema es moderado o severo, van a necesitar de medicamentos para poder salir adelante con el embarazo. Hay problemas donde son tan severos que sí está contraindicado embarazarse y ahí es donde nosotros también podemos recomendar ciertos métodos como el método de Billings, enseñar muy bien el método de Billings para que no queden embarazadas o algún otro tipo de método natural. Porque estas personas si se quedan embarazadas y tienen, por ejemplo, una hipertensión pulmonar, que es un problema muy grave, si esta hipertensión es severa, sí conlleva un alto riesgo de muerte de la madre. Entonces, en esos casos se necesita de formar un equipo multidisciplinario para atender estos casos en específicos, ya si la mamá a pesar de los métodos de anticoncepción, pues queda siempre embarazada, pues se puede tratar la hipertensión con medicamentos, hay ya tratamientos para todo esto, aunque ciertos medicamentos para la hipertensión pulmonar pueden tener cierto daño o riesgo sobre el bebé. Sí, qué bueno que me lleva para allá y lo que usted ha dicho, ha mencionado cosas que yo creo que donde hay mucha deficiencia en nuestro país y es que me habla de un equipo multidisciplinario. Probablemente muchas mujeres que tienen los suficientes recursos como para tener su equipo multidisciplinario en un área privada llevan a cabo sus embarazos digamos que relativamente normal. El problema se da más pues a las personas que no tienen acceso hacia un pues, sistema de salud confiable o que puedan contar con este equipo multidisciplinario. O sea, ni siquiera me refiero a una madre que esté asegurada en el seguro social, me refiero más a la gente que le toca pues en las áreas rurales y cosas así. Asumo que a eso se debe, ¿no? Exactamente. Y también está el tema de los niños, que hoy ya podemos hacer diagnóstico in útero de problemas congénitos, que pueden ser problemas congénitos a nivel del sistema nervioso central, al nivel de riñones, corazón. En el caso nuestro, pues puedo hablar con propiedad que nosotros en el país tratamos ya problemas congénitos del corazón graves, que necesitan incluso de tratamiento de cirugía o intervención con catéter desde edades tempranas. Desde el recién nacido hemos metido muchos niños ya a cirugía en el Hospital de Niños Benjamín Blum y con éxito. Pero todo depende de un buen diagnóstico prenatal, hacer el diagnóstico del problema del corazón in útero.
Lo mejor es revisar entre las 18 y las 24 semanas el corazón de los bebés y ver que sus 4 cavidades están bien formadas, que sus válvulas estén formadas, sus paredes estén formadas, sus grandes vasos estén bien ubicados y bien formados. Y una vez pues tenemos toda esta información, en el caso que haya un defecto congénito, podemos nosotros ya planificar si este bebé va a nacer en un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, dependiendo de la gravedad del problema congénito que tenga en el corazón. Idealmente pues deben de nacer en un lugar donde se cuente con una unidad de cuidados intensivos neonatales, que se cuente también con medicamentos especiales para tratar inmediatamente al bebé y poder darle pues solvencia a todos esos problemas congénitos. Como lo repito, lo hemos hecho ya antes, niños que nacen en maternidad o nacen en el hospital del Seguro Social de la 1 de mayo, son trasladados inmediatamente al hospital de niños Benjamín Brum para ser operados de manera inmediata y precisa. Me gusta donde vamos aquí, básicamente lo que usted me dice es que muchos de estos niños bajo esta causal pudieran ser condenados a muerte, pudiendo tener un porcentaje muy alto de éxito, de poder desarrollar una vida total y que puedan ser niños que después pues se inserten a la parte productiva con todos sus talentos. Me gusta también que es este tema que habla mucho de ese cuidado prenatal y ese diagnóstico en el cuidado prenatal. Vemos que muchas veces cuando hay madres que llegan a estas situaciones donde están en mucho riesgo es porque no han tenido el cuidado prenatal pues adecuado o porque simplemente no les ha interesado el embarazo y desean más el aborto que el bebé. Entonces más sería un tema de educación sexual y reproductiva, pero de la forma correcta, como bien usted lo dijo, con métodos como el método Billings. Me gustaría que tal vez, doctor Villacorta, del punto de vista de bioético, ¿cómo se trataría este tema en educación, básicamente? Sabemos que los 2 factores más importantes para la reducción de mortalidad materna efectivamente son educación y atención médica básica temprana. Hay estudios sobre mortalidad materna muy bien hechos. El Instituto Melissa los ha hecho en Chile y en México. Diferentes ambientes, puesto que Chile tiene la menor mortalidad materna de América, incluyendo los Estados Unidos, solo superado por Canadá. Y México pues no está en esa situación tan privilegiada. Además que estos estudios incluyeron estados muy pobres en México, que se pudieran aplicar perfectamente esas estadísticas a nuestro país. Entonces, la educación es el tema principal y el acceso a la salud en la mujer. Ahí demostraron que Chile ha reducido la mortalidad materna aún con las leyes que tienen el aborto penalizado, porque en el 89 la legislación chilena penaliza el aborto en todas sus posibilidades y la mortalidad materna continúa disminuyendo dramáticamente. No eran en el 89 el segundo lugar de América, pero ahora lo son, ¿verdad? Y eso pues tomando en cuenta que el aborto hasta hace poco era completamente penalizado. Y en México un dato muy importante, no está el aborto completamente penalizado, ya hay despenalización y en los estados que son menos rigurosos con las leyes en contra del aborto, sigue habiendo mayor mortalidad materna. Muy interesante este dato. Con esto nos quedamos y volvemos después de un corte.
siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Regresamos nuevamente al programa Ética y Vida con los doctores Carlos Villacorta y Mauricio Velado, quienes me acompañan pues para tratar este tema de un punto de vista más científico y médico. Así es que me gustaría que habláramos un poco sobre un tema que ya no se toca en muchos aspectos, y es que sí, la gente habla ahí del síndrome posparto, pero tiene que haber un síndrome postaborto. Me gustaría saber pues cuál es la posición, qué es lo que sucede. Se ha hablado del término, ¿verdad? Síndrome posaborto. Sin embargo, por diferentes presiones han querido quitarle la validez o seriedad de lo que es el síndrome posaborto. Cuesta a veces encontrarlo en literatura reciente, pero si no lo vamos a tocar como ese tema, como bajo ese término, sabemos que sí hay consecuencias claras en la salud física y mental de una madre que sufre un aborto inducido. También lo hay en madres con aborto espontáneo, porque cada madre se conoce madre y después de perder un bebé por causas naturales, sabe que ha perdido algo a lo que ya estaba comenzando su cuerpo a acostumbrarse y a lo cual ya había tenido afecto, ¿verdad? Por eso estas madres que tienen abortos espontáneos sufren mucho y no es tan fácil decirles que tengan otro bebé pronto. Sufren, están pasando una especie de duelo en su dimensión. Pero en el aborto inducido hay consecuencias físicas inmediatas. De hecho, una de las causales que se menciona como el embarazo ectópico, se ha visto, por ejemplo, la mortalidad por embarazo ectópico en México o en Chile es bien baja, pero la mortalidad por aborto inducido es la mitad de la mortalidad por embarazo ectópico. O sea que pudiéramos decir que está muriendo la mitad de mujeres por embarazo ectópico no detectado a tiempo, pero la mitad están muriendo por aborto inducido. Y vuelvo al tema de la educación. En México también mueren pocas mujeres por aborto espontáneo por la falta de acceso a hospitales o a salud de calidad. Pero en otros términos, pues el aspecto psicológico. La madre sufre porque sabe que terminó con la vida de su hijo y en el momento lo puede ver como un acto, muchas veces por desesperación. También la mujer no solo hay que criminalizar el acto, sino que también es una mujer desesperada, muchas veces no tiene otra solución, es abusada de múltiples formas, o no tiene un escape que realmente le pueda dar el confort en el momento, o no sabe que lo tiene o no lo encuentra y decide abortar, y lleva esta pena continuamente. De hecho, no se conoce suicidios en mujeres que han sufrido violación y han tenido sus hijos. Estadísticamente no existe, pero sí hay suicidios en madres que han sido violadas y que han abortado a sus hijos, o en madres que llevan una pena enorme por haber abortado a un hijo con una malformación congénita, que después se dan cuenta que hubieran podido tenerlo, acariciarlo, aunque este bebé fuera a morir. Entonces las consecuencias físicas y psicológicas son frecuentes, muy frecuentes, y están bien demostradas, publicadas estadísticamente.
Sí, doctor Velado, me gustaría que siguiéramos un poco el hilo de esta conversación sobre el tema de las malformaciones en los bebés. Pues usted como pediatra, estoy seguro que en su práctica seguramente ve niños que tienen diferentes tipos de malformaciones. Probablemente, y más específicamente, malformaciones del corazón que probablemente a la vista no son pues muy palpables, pero sabemos que esos niños pueden tener un riesgo, pero que también pueden ser tratables. Y lo mismo cuando se descubre, como usted bien lo dijo, in útero, hay formas de tratar. Y a mí sí me gustaría que ahondáramos un poco más esto, que probablemente, y probablemente también hay casos como, digamos, que la anencefalia, probablemente, digamos que estos niños no van a tener una vida muy larga, pero van a vivir, van a nacer. Sí, nosotros nos enfrentamos diariamente con este problema. Madres que tienen en su vientre un bebé que tiene malformaciones congénitas. Dentro de las malformaciones congénitas que más ponen en riesgo la vida del bebé son las del corazón. Enfermedades del corazón, hay enfermedades, pues como lo mencioné al inicio, que hay enfermedades muy leves, que es la gran mayoría, son defectos que son tratables por sí solitos o bien hoyos que se cierran por sí solos con el tiempo. No hay necesidad ni de siquiera practicarles ningún tipo de intervención, que es la gran mayoría. Solo como médico cardiólogo necesitamos darle un seguimiento a estos pacientes desde que está en útero, posteriormente al nacer, para verificar el diagnóstico que se ha hecho a través de un ultrasonido in útero de los defectos congénitos del corazón. Se repite el estudio del bebé al nacer, a las horas de nacido, y ahí se concluye si es un defecto leve, moderado o severo y ya las pautas a tratarlo. Hay trastornos también que necesitan de tratamiento inmediatamente nacen. Son trasladados a los centros donde se realiza la cirugía cardíaca, que en nuestro país pues solo es un centro, el Hospital de Niños Benjamín Blum, pero existe también la posibilidad de un centro privado también que se puede realizar cirugía de problemas congénitos del corazón. Al trasladarlo se llama todo el equipo de cirujanos, anestesiólogos, perfusionistas, cardiólogos, enfermeras especializadas y pues se realiza la cirugía. Las cirugías duran como promedio 4 horas. Estos niños posteriormente pasan a cuidados intensivos, están 2 días a 4 días en cuidados intensivos y ya luego pasan a una área de cuidados intermedios antes de ser dado de alta. La mayor parte de problemas congénitos del corazón pueden ser tratados en nuestro país. Hay un grupo de enfermedades graves que todavía no tenemos tratamiento curativo, pero sí podemos darles algún tipo de tratamiento paliativo que mejore la calidad de vida de estos niños. Siempre hay algo que hacer para todos los niños, ¿verdad? Siempre buscamos la manera como hacer de ellos pues una vida más confortable, ya sea también a través de medicamentos o a través de intervenciones. Yo me dedico también a hacer intervenciones por medio de cateterismo cardíaco, desde los recién nacidos hasta los adultos. Cerramos problemas congénitos con tapones o abrimos válvulas que están cerradas de manera severa y que anteriormente pues estos niños no tenían capacidad de vivir acá. Las causales, según entiendo, matarían todos estos niños que tengan problemas congénitos del corazón, problemas a nivel del sistema nervioso central, todas estas anencefalias, matarían muchos de los niños Down que aquí andan vivos y los matarían igualmente. Y por eso pues nosotros nos pronunciamos en contra de todo esto, porque sabemos que estos niños pues tienen un futuro por delante que hacen feliz a su familia, que son, por ejemplo, los niños Down que nosotros recibimos, vemos cómo ellos se integran a la familia, son niños muy contentos y que llevan felicidad a toda esta familia. Y sé que las mamás que me están oyendo y que nos están viendo saben de lo que estoy hablando, porque ellas mismas me lo han contado de cuán felices son con sus niños.
¿Quieres que agregue algo más sobre? No, y de hecho sí quisiera llegar a eso, porque pues niños que pudieran ser, o personas, o sea, al final que puedan llegar a ser totalmente, incluso podemos decir que hasta independientes. Yo conozco casos de personas con síndrome de Down que se han graduado del colegio, que están asistiendo a algún tipo de educación superior, independientes, probablemente no al 100% como quien dice o como nos gustaría, pero es tanto un síndrome como alguien que nació enano, o como alguien que tiene estrabismo, pues como todo, ¿no? O sea, al final ni siquiera nosotros que nos vemos así, digamos que somos perfectos. O sea, al final tenemos nuestras imperfecciones. Yo puedo tener un problema, qué sé yo, depresión, y entonces si la mamá considera que en el vientre ya el niño va a padecer depresión, pues mejor me deshago de él, ¿no? O sea, es una cultura muy del descarte, y creo que esto es parte de lo que nosotros estamos tratando de ver y hacerle ver a nuestros televidentes que de un punto de vista religioso, pues con un sacerdote lo podemos haber abordado, de un punto de vista legal, pues con un abogado, pero ahora de un punto de vista médico, que, o sea, se reconoce esa vida desde la concepción, y sobre todo que esta cultura de la muerte va en contra de la ciencia, porque la ciencia va hacia adelante, a más desarrollo de salvar vidas. Usted mismo lo dijo, probablemente hace 20 años en el país niños con malformaciones congénitas del corazón no hubieran tenido ese éxito de vida como lo tienen hoy, pero es porque la ciencia va hacia adelante. Yo no sé si dentro de 20 años más, si un caso, yo no sé, de anencefalia se detecta a tiempo, probablemente lo puedan solucionar. No lo sé, no lo sabemos, porque esta ciencia siempre va hacia adelante. No sabemos, o sea, como antes hubieran dicho un niño que tenía un problema de corazón, probablemente lo hubiéramos condenado, pero aún así hubiera nacido. Sí, se ha visto también que en aquellos países donde se ha despenalizado el aborto, con el tiempo, estos países ya no solamente abortan los casos que están metidos en esas causales, sino que abortan incluso casos que no debieron ser abortados, ¿verdad? Si un niño tiene pie equinovar o tiene una malformación en los pies, los abortan, o los niños Down inclusive los abortan con una gran facilidad. Entonces hemos visto que ya después pues no respetan las causales, sino que después abortan hasta niños sanos. Sí, yo creo que por ahí esa es parte de la agenda, o sea, abrir la puerta y ya luego vemos cómo nos vamos colando, ¿no? Eso creo yo que es como la agenda. Doctor, en el tema de la bioética, que hablamos de todas las cosas pues que refieren a esa vida desde la concepción, ¿cómo podemos refutar a la gente que dice que no hay vida? Esa es una de las fases más sencillas que tenemos en las últimas décadas, porque se ha demostrado que la unión de dos células vivas generan una célula, un organismo nuevo, un huevo o cigoto vivo, que comienza a cambiar desde el instante que esas dos células se unen. De hecho, comienzan cambios desde antes, porque el óvulo genera la posibilidad de aceptar el espermatozoide y tiene la capacidad de determinar qué espermatozoide recibir. Eso son células vivas, y al formarse el cigoto comienza un cambio impresionante desde el momento, y eso demostrado por diferentes métodos científicos, lastimosamente muchas veces mal utilizados, pero aún por esas gentes que ocupan mal los huevos o cigotos, los embriones, nos hemos dado cuenta que la vida comienza desde el preciso momento de la concepción, y que la madre comienza a generar un ambiente para no rechazar esa nueva vida, ese nuevo organismo, esa nueva información genética totalmente independiente a ella, y de hecho recibirlos sin atacarlo. Y recordar que todos estuvimos en esa etapa de la vida en algún momento. Absolutamente todos. Y bueno, con esto llegamos al final de un programa más, sin antes recordarle que el perdón de Dios existe, y que si usted por alguna razón le han practicado el aborto o indujo a alguien más a que le practicase un aborto, recuerde que el perdón de Dios existe, y pues si está en su corazón,
busque la confesión con algún sacerdote, ya que gracias al año de la misericordia, pues todos podemos acceder al perdón de este pecado con cualquier sacerdote. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.